Buenas tardes con todos. Damos inicio al webinar de la asignatura de Estudios Sociales con el tema Las grandes civilizaciones asiáticas, Imperio Chino e India. Nuestro docente invitado es el doctor Juan Aguas Ortiz. Él es licenciado en Lingüística, máster en Docencia Universitaria, máster en Historia de la Ciencia, doctor PhD válido para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en la educación superior. Ha laborado en el Comando Conjunto de Educación y Doctrina, Colegio Militar Abdón Calderón. En la ESPE ha colaborado en diferentes departamentos, tales como Instituto de Idiomas, Unidad de Educación a Distancia, Unidad de Educación Continua y en el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. Se ha desempeñado también como director académico de la Universidad Yat Chai y como docente en el programa de maestría en educación de la Universidad Politécnica del Carchi. Sean todos bienvenidos. Bienvenido, doctor Aguas. Podemos dar inicio con la presentación. Buenas tardes con todas y con todos. Mi nombre es Juan Carlos Aguas Ortiz. Soy un sociólogo e historiador de la ciencia y la tecnología. Igualmente trabajo en las líneas de investigación relacionadas a estos temas. Actualmente estoy estudiando el intervencionismo internacional y la salud pública en los inicios del siglo XX en el Ecuador, de los inicios del siglo pasado. Actualmente me encuentro realizando estos estudios y mi intención a futuro es de que el sector público, más que todo, pueda nutrirse de esta información para que se tomen las medidas que son del caso, por ejemplo, hablando de la investigación y control de enfermedades infecciosas, como es el caso del COVID, que actualmente nos preocupa a todos. Hoy estamos reunidos porque nos reúne un gran tema, las grandes civilizaciones asiáticas como son la India y la China. Bueno, hay que decir que estos dos países en la actualidad están modelando la estructura económica, científica, tecnológica que regirá el futuro de los habitantes de este planeta. Es inevitable que no podamos transitar en el camino que nos han trazado ya los países asiáticos, que son la India y la China especialmente. Para Ecuador, escapar de esta influencia económica, más que todo, y política y militar de estos dos gigantes asiáticos, podría ser una cuestión a futuro de perder la oportunidad de apuntalarse en el mercado internacional, en el nuevo sistema económico internacional. Es por eso que es muy importante que conozcamos la historia de estos dos gigantes asiáticos, la China y la India. Brevemente tendré que decir que esta clase está destinada a conocer la trayectoria histórica que han tenido estas dos civilizaciones, tanto la India como la China. Tengo que adelantarme en decir que estas dos civilizaciones son dos de las más antiguas que existen en el mundo y los 40 minutos que tenemos ahora no nos van a alcanzar para describir en detalle todo lo que significa en el mundo el hecho de que existan estas dos civilizaciones. Sin embargo, he considerado que los aspectos más importantes que se deben conocer para entender por qué ahora a estos países se les denomina los gigantes asiáticos es su ideología, su pensamiento. Es en esa virtud que he preparado este material y obviamente les dejaré algunas fuentes de información en el caso de que alguien de los presentes desee expandir el conocimiento, pueda hacerlo a través de las diferentes fuentes de información. Estas fuentes de información han sido tomadas de la Biblioteca Digital del Mundo, que están disponibles en Internet en el archivo del Congreso de los Estados Unidos. Este webinar está dividido en tres partes. En primer lugar, está dividido en cuatro partes. En primer lugar, haremos una breve introducción de estos dos gigantes asiáticos, para luego hablar acerca de la India y lo que tiene que ver con su filosofía, su pensamiento, y más que todo lo que gravita alrededor de esta cultura que es la identidad de la India, su forma de ser. Después abordaremos el tema de la China como un país que ha tenido una trayectoria hasta convertirse actualmente quizá en el país que esté confrontando con la primera hegemonía mundial el tema de el liderazgo en el mercado internacional.
Estamos hablando de un país que está este momento desde Asia, convirtiéndose en una ola enorme que probablemente podría cobijarnos sin que quizá nos demos cuenta. Bueno, ya hablaremos un poquito más de eso adelante. Y después haremos un par de conclusiones o describiremos algunos aspectos importantes para dar paso a las preguntas o inquietudes y quizá aportes. Invito a que por favor todos que quieran participar lo hagan, y con eso cerraremos este webinar que está diseñado para los 40 minutos. Bien, entonces tendremos que decir que las grandes civilizaciones asiáticas y específicamente el imperio chino y de la India, en este espacio los llamaremos los dos grandes gigantes asiáticos, que son en primera instancia muy parecidos, pero realmente son muy distintos. En la actualidad se han convertido en las mayores y más ancianas civilizaciones que tiene el planeta Tierra. Tanto la India como la China han sido, por ejemplo, hermanos de las civilizaciones, de la civilización egipcia, de la civilización de los romanos, de la Grecia antigua, y ustedes se darán cuenta que muchas de esas civilizaciones han desaparecido ya, pero el caso de la India y de la China específicamente nos muestran que estas civilizaciones han logrado prevalecer en el tiempo. Y ya vamos a ver principalmente del por qué. Estos dos países además son los más poblados del planeta Tierra. Se sabe de que cada 2 personas, de cada 5 personas que habitan el planeta Tierra, 5 son chinas, de las 5, 2 son chinas o indias. Eso ya nos da una idea más o menos de, bueno, hablando del perfil demográfico, ¿no? Lo que significa su presencia en el planeta Tierra. La China y la India, además, son el futuro, o como se los describe en algunas de las organizaciones mundiales, y entender cómo estas civilizaciones se han convertido en lo que son actualmente ahora, nos permitirán también entender a nosotros, y digo a nosotros hablando en el sentido de la región Latinoamérica, preguntas tales como ¿de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos? Parecería un poco extraño, ¿no? Hablar de países asiáticos para entendernos a nosotros mismos. Sin embargo, esas preguntas se contestarán, y estoy seguro, con lo que veremos a continuación. Entonces, con esto me gustaría pasar directamente ya a lo que tiene que ver con la India. Aquí tienen ustedes un gráfico, bueno, primero está el título y luego un gráfico que está compuesto por varias figuras que son quizá las más representativas de esta cultura. Y para empezar a hablar de la India, me gustaría hablar de su mitología. La India es totalmente diferente a los países del resto del mundo. Y en el caso de sus creencias religiosas, esto es aún más distante, porque su propia concepción de la divinidad, o de las divinidades más bien dicho, es en extremo diferente a la concepción que nosotros tenemos aquí en Occidente, donde la mayor cantidad de religiones adoran a un solo Dios. En este sentido, pues entender que esas diferencias son las principales que debemos ir entendiendo para abordar el tema de estas civilizaciones. Los indios son hinduistas, y entiéndase que el hinduista es aquella persona, hombre o mujer, que pertenece al hinduismo. Es una religión politeísta, es decir, de varios dioses. En sí misma carece de un sistema estructurado y homogéneo de creencias, y se basa en textos sagrados que están escritos por una civilización que se dice fue la cuna de la civilización india, que fueron los Vedas, y que en estos escritos se determinan, por ejemplo, normas de conducta, normas de comportamiento, como son, por ejemplo, respetar el sistema de castas, seguir el ritual del matrimonio, formas estrictas que tienen ellos de convivencia, etcétera, etcétera. La parte principal del hinduismo es la creencia de un ser supremo que es Brahma, al que todo hombre aspira a llegar a ser, porque Brahma en sí mismo es un hombre.
y se cree que para llegar a alcanzar el Brahma o llegar a estar al lado de este Dios que es la máxima divinidad en el hinduismo, pues hay que terminar un ciclo de reencarnaciones que paso a explicar a continuación y que nos darán a entender por qué ellos creen en este tipo de divinidades y esta forma de llegar a la perfección humana. El hinduismo no tiene un fundador ni posee estructuras, no posee una estructura como tal. Este carácter politeísta le permite al hinduismo tener una diversidad de aproximaciones, es decir, que por ejemplo el hinduismo a lo largo de su historia ha absorbido a muchas otras religiones. Actualmente se dice que dentro del hinduismo existen 3 millones de religiones, 3 millones de religiones, 3 millones de cosmovisiones y 3 millones de formas de ver el mundo como tal. Imagínense en toda esa diversidad. El hinduismo entonces tiene muchas corrientes metafísicas y espirituales, así como filosóficas y también costumbres, cultos, rituales y otras diversas formas de enfrentar la existencia. Entonces el hinduismo, más que ser una religión, ha sido calificado en el mismo contexto de su entendimiento como una forma de vida, como una forma de ser. En este último aspecto es fundamental entender qué es el karma y el dharma. El karma, entonces, como venía diciendo antes, se refiere a un sinnúmero de consecuencias en donde todas las acciones que una persona desarrolla en su vida, nos referimos a la causa y efecto, tienen algo que ver con lo que le va a pasar en sus futuras vidas. Entonces, es un buen momento para hablar del karma y la reencarnación como la base fundamental de las creencias de esta sociedad india. En la religión brahmánica, la reencarnación existe en un ciclo sin fin llamado la rueda del samsara, una especie de vagabundeo, como lo llaman los indios, por una vida sin propósito ni sentido. Es una forma de nacer y renacer que está marcado por las buenas o las malas acciones que las personas hacen cada vez que son parte de una existencia. El karma en este sentido de cada alma que todavía no se ha liberado de su peso, le obliga a ir en este va y ven de vidas. Se dice dentro del hinduismo que si todos los actos de las personas han sido negativos, entonces esa persona tendrá que reencarnar en cuerpos, en cuerpos inferiores. Es decir, si en una vida le tocó ser una persona, si sus acciones fueron malas, por ejemplo, la próxima será su reencarnación en un animal, en un insecto, o incluso en un tipo de vida desgraciada. No es de extrañarse entonces que los hindúes tengan mucho respeto por la vida, especialmente por aquellos animales como son las vacas, los perros, las cabras, las gallinas, los búfalos. Nadie mata a un animal y por ello los hindúes son también vegetarianos. Ese es un aspecto fundamental de esta sociedad y que uno debe conocer porque son las creencias que giran alrededor del pensamiento de esta sociedad. Entonces, a partir de estas creencias también hay una creencia, más bien dicho, una estructura social que se basa en el sistema de castas, que obviamente proviene de la India ancestral. Hoy el sistema de castas ya no se predica mucho en la India actual, pero prevalece porque es una corriente que ha determinado cómo se ha desarrollado esta sociedad. En el sistema de castas de la India se encuentra entre las formas de estratificación social más antiguas que existe en el planeta. Cuando hablamos de estratificación social, para entenderlo en nuestro medio estaríamos hablando de la división de clases, como nosotros lo llamamos aquí. Se dice que en este sentido los hindúes son muy rígidos y porque tienen esta división jerárquica y que tienen más que todo que ver con lo que ellos creen religiosamente y que gira alrededor del karma. Entonces, el sistema de castas basado en la religión hindú es que está dividido principalmente en categorías. Los brahmanes, los charitas, los vaishyas y los shudras. En la parte superior del orden jerárquico están los brahmanes, que son principalmente los maestros y los intelectuales. Y
que son la cabeza de este triángulo social. Luego están los sharitas, que son gobernantes y guerreros, y que supuestamente fueron tomados de los brazos de una parte de los brazos de Brahma. Luego vinieron luego están los Vaishyas, que se dedican al comercio y que fueron creados a partir de los muslos de Brahma, así dicen todos estos mitos de la religión india. Y finalmente, y luego están los Sudras, que son aquellos que se dedican a los trabajos de la servidumbre. Son prácticamente lo que nosotros llamamos en nuestro medio la fuerza de trabajo. Este sistema de castas en la India otorgó muchos privilegios, especialmente a las castas superiores, y esto ha permitido también a lo largo del tiempo que exista mucha represión social en este contexto donde se desenvuelven estas personas. Las castas son, como hemos dicho, dependiendo de cuánto bien o mal haya hecho una persona en su vida, una forma de reencarnar, porque también los hindúes creen que si alguien nació para ser la fuerza de trabajo, eso se debe a que en su vida pasada hizo algo malo. Entonces, su karma le obliga a, obviamente, reencarnar en un Shudra o en un Vaishya. Esto dependiendo de lo que haya hecho en su vida pasada. Es así que se creía, por ejemplo, que ser un Brahman, es decir, ser un maestro, un intelectual dentro de esta sociedad, le daba la idea de que usted había o está llegando ya al ciclo final de reencarnaciones, porque ser un maestro, un intelectual dentro de la sociedad india significa que usted ha alcanzado ya un nivel alto de conocimiento. Lo contrario significa que usted seguirá reencarnando y quizá, como decíamos antes, hasta en animales. Esto está bien entendido en la India. Aquí nosotros, por ejemplo, diríamos, ¿cómo entenderíamos que siempre tendría que ser pobre? Pero en la India se entiende que eso obedece a sus creencias religiosas y tiene que ver exactamente con la reencarnación y el karma. Entonces, el sistema de castas no es un problema realmente para los indios. Más bien, es una forma de cómo ellos entienden su propia realidad y cómo viven su cosmovisión en la parte ya material. Entonces, entender el sistema de castas como entender la parte ideológica que acabo de explicar es una parte fundamental de la India, porque esto determinó más que todo estas creencias religiosas. El sistema de castas ha determinado el devenir de la India hasta convertirla en el país que es el día de hoy. Tengo que hacer un par de declaraciones en este sentido de que ustedes recuerdan que cuando hubo la expansión europea y América en su contexto general fue descubierta por los primeros europeos, en este caso por Cristóbal Colón, fue, según lo que se ha descrito históricamente, por una búsqueda fallida en busca de la India. Es así que cuando Cristóbal Colón llegó acá a América Latina, una de las primeras cosas que hizo fue aplicar el gentilicio de indios a los mesoamericanos, cuando el indio es el gentilicio que se utiliza para todas aquellas personas que han nacido en la India. Y la palabra hindú, que es muy diferente al indio, explica o describe a aquellas personas que pertenecen al hinduismo como religión. Pero cabe destacar que la religión en la India no se la ve como tal, como nosotros la vemos, sino como una forma de vivir. Y eso también es lo que le hace diferente a esta sociedad. Para hablar un poco más de la India y entender cómo ha progresado esta sociedad, tenemos necesariamente también que referirnos a una de las tendencias o corrientes religiosas dentro del hinduismo, que es el budismo. El budismo nació en la India en el siglo VI a.C. y fue fundado por Siddhartha Gautama. Siddhartha fue un príncipe que, la historia que se cuenta de él es muy parecida quizá a la que nosotros hemos escuchado en el catolicismo, pero bueno, voy a proceder a relatarlas para que ustedes mismos hagan sus comparaciones y saquen sus conclusiones. La historia dice que a una reina de Nepal se le apareció el espíritu de Buda. Entiéndase que un Buda en la creencia hindú
no es un Dios, sino que es una persona que ha alcanzado la iluminación. Y de este encuentro que ha sido descrito en los libros sagrados como divino, más tarde nació un niño que durante su juventud y su madurez estuvo rodeado de todos los cuidados, pero más que todo, desde ese encuentro que fue considerado como divino, fue alejado de todo lo que se podría considerar sufrimiento e infelicidad. Este aislamiento hizo que, bueno, en este caso, vuelvo a decir, Siddhartha, que más tarde pasará a llamarse Buda cuando alcance la iluminación, hizo que él busque un aislamiento, porque durante todo su crecimiento él entendió una cosa, que su llegada a esta existencia obedecía a entender qué era el sufrimiento y la infelicidad y buscar una cura para aquello, o buscar respuestas para aquello, para que la humanidad encuentre la felicidad y encuentre un camino diferente al sufrimiento. Después de que Siddhartha se alejó de este encierro, él conoció el sufrimiento y la infelicidad a través de un viejo, de un anciano, el cual no por forma directa, sino de una forma indirecta, le proveía a Buda ciertas imágenes de la infelicidad del hombre. Y tras un largo tiempo de reflexión y meditación, la historia dice que Siddhartha, en este caso, encontró la respuesta al sufrimiento. Y su respuesta fue muy simple. Él dijo que el sufrimiento y la infelicidad de las personas gira alrededor de la idea de que todo tiene que ser permanente. Vuelvo a repetir, todo tiene que ser permanente. Me explico de mejor manera. Él encontró que, en primer lugar, que en este mundo nada es permanente. Por ejemplo, la vida no es permanente, las personas no son permanentes, las situaciones de felicidad no son permanentes, las cosas que nos gustan no son permanentes. Sin embargo, cuando la vida desaparece, cuando la amistad desaparece, cuando el alimento desaparece, cuando el dinero desaparece, las personas son infelices y sufren. Entonces, el descubrimiento ideológico que hizo Siddhartha le llevó a un punto que en los textos sagrados es descrito como la iluminación. Y a partir de ese momento, se convirtió en Buda. Y Buda expandió la idea en bueno, porque esto se convirtió en una religión, en una forma de vivir, de que el apego y el deseo no tienen que ser permanentes, que el ser humano debe aligerar el alma y debe despojarse de los deseos y de dejar que las cosas se vayan, que vayan y vengan, para así alcanzar el nirvana. Es decir, cuando un individuo se ha despojado de todo lo material, de toda la preocupación de las cosas, de lo que se termina, de lo que es somero, pues el individuo alcanzaría a encontrar, primero a terminar con la reencarnación y en segundo lugar a unirse con un ser sagrado o espiritual que sería aquel que es denominado en los textos sagrados como el Creador. Bien, entonces esta parte es muy importante entender porque a pesar de que han pasado los siglos, sigue siendo, han pasado los años y los siglos, sigue siendo una forma vital de las creencias de la sociedad india y más que todo de la religión hindú. Y es importante entender esto para saber cómo ha trascendido esta sociedad en el futuro. Bien, tenemos también que decir que para entender la sociedad hindú, ya alejándonos un poco de los temas religiosos y de los mitos, los indios han sido, igual como nos ha ocurrido a nosotros, han sido presas de varias invasiones. En toda su historia han tenido primero una invasión aria de blancos europeos, luego de los persas, los griegos, los mongoles, incluso del Imperio Británico. Los indios son conocidos en el mundo ancestralmente porque han sido grandes agricultores de la cebada, el algodón, el trigo y el sésamo. Y han sido también aquellas personas que lograron
fomentar la agricultura y otras formas de industrialización a través de la domesticación de animales como el elefante, los asnos, el camello, el búfalo, y también han sido reconocidos por sus formas de alfarería. Pero la India es conocida más que todo por el famoso o llamado Camino de la Seda y la Ruta de las Especies. Son dos, bueno, hablar de ellas nos ocuparía mucho tiempo, pero dejo esos temas topados así muy superficialmente para que en el caso que ustedes quieran profundizar lo puedan hacer. Los indios asimismo son conocidos por sus aportes en las matemáticas. En el álgebra, por ejemplo, emplearon o desarrollaron el número 0. También son conocidos en el campo de la medicina y por los métodos de esterilización que lograron en estos para emplear, por ejemplo, para suturar ciertas heridas o crear cirugías y suturas intestinales. También emplearon algunas formas de medicinas para curar a los enfermos, es decir, ya sabían de la farmacología. Y algo que siempre nos ha llamado la atención acerca de la India es el famoso templo o este gran espacio llamado el Taj Mahal, un edificio creado al amor, a los sentimientos de un hombre hacia una mujer, y que muchas veces aparecen en los documentales que nosotros observamos cuando estos se refieren a la India. Bien, entonces tenemos que decir que en la antigua India se originaron estas religiones, el budismo y el hinduismo, y que actualmente son dos de las religiones que se practican en el mundo y que tienen, al igual que religiones como la católica, la mayor cantidad de seguidores en el planeta Tierra. Perdón un momentito, por favor. Bien, aquí un breve espacio para pedirle a alguien que me haga, por favor, nos haga un reporte del 1 al 10 del sonido. ¿Sí se escucha bien? Le agradezco muchísimo su gentileza. Excelente. Muchas gracias. Bien, entonces ahora pasaremos a hablar asimismo de la China, otra civilización cuyas características hoy las describiremos en un, pero muy breve resumen, y empezaremos diciendo que estas culturas se formó en el Neolítico, y estamos hablando de cuando las sociedades eran recolectoras o cazadoras. Para entender un poco más acerca de la cultura china, debemos saber que esta tiene desde sus inicios una estructura fuertemente jerarquizada, y que tratando de escribirla desde abajo hacia arriba, diríamos que esta empieza teniendo en su estrato más bajo social a un grupo de esclavos o campesinos. Luego están los comerciantes, los militares, los cortesanos, y en su punta o en el lugar más alto del triángulo están los burócratas, una palabra muy conocida en nuestro medio actualmente. Y la cultura china siempre ha buscado la contemplación y el equilibrio. Y esto se debe también a su filosofía, a su forma de ver la vida, como ya veremos más adelante. No he traído a este webinar, bueno, no profundizaré mucho en la parte filosófica, pero hablaré de un punto que es esencial y que nos ayudará a entender esa filosofía que se mantiene y que le ha convertido a esta nación o mejor dicho, que le ha proveído a esta nación una estructura que le da pies para sostenerse, aún después de que el mundo ha vivido y han habido y han existido muchas civilizaciones con sus propios pies y caminando sobre esta tierra hacia el futuro. Entonces, en la cultura china siempre ha existido el desarrollo científico y tecnológico. De hecho, se sabe que ellos son los inventores de la pólvora y la imprenta. El pensamiento filosófico chino, en la religión china no hay una figura central de un dios, sino más bien se rinde culto a los antepasados, a los que ya se fueron, a los que estuvieron y se fueron. De hecho, en la religión china, el confucianismo y el budismo, lo que había descrito antes, que comparten con la sociedad india,
es lo que a ellos les guía desde este punto que es intelectual, filosófico y que más que todo tiene que ver con la cosmovisión. China es también un país donde conviven múltiples culturas y su población siempre se ha preocupado por conservar la armonía y el orden. Es por eso que todas las religiones, aparte de las que acabo de indicar, conviven y se entienden sin dificultad. Tenemos que decir que dentro de la estructura mismo de las creencias chinas está el respeto a la autoridad, a la familia como la base principal, la tradición al respeto hacia la naturaleza, la disciplina y la serenidad, que son 4 aspectos básicos que toda persona china guarda dentro de sí, incluso cuando está fuera de su país. En resumen, para entender, bueno, ahora quisiera entenderme igual como describí antes refiriéndome a la India acerca ahora de la China, de esto que se denomina el confucianismo, porque es prácticamente una de las arterias por donde corre la sangre de toda esta cultura y por la que se entiende básicamente todos los principios que rigen a esta sociedad. Déjenme entonces empezar diciéndoles que Confucio es una persona y el confucianismo es la tendencia filosófica que nace de esta persona como ideología. Confucio es un maestro que nació en el estado chino en el año 550 a.C. El nombre original de Confucio es Kong. No es parecido al de la película, no King Kong, pero sí es la última parte, Kong. Y Kong provenía de una familia noble y al morir su padre, su familia, bueno, pasó muchas vicisitudes y las limitaciones económicas fueron la forma normal de vivir de la familia. Sin embargo, la familia de Kong nunca se despreocupó de su educación, por lo que pagó la educación de Kong y esto le permitió a él acceder a los estudios y específicamente a rituales y textos muy antiguos de la China. En su juventud, Kong fue sirviente y su personalidad fue atrayente, es decir, era un líder nato. En los tiempos que le tocaron a vivir ya durante su juventud fueron muy turbulentos. Tuvo que pasar las vicisitudes de algunas guerras, también las opresiones de algunos gobernantes. Sin embargo, esa formación que recibió Kong durante su niñez y su juventud le permitió establecer una escuela de aprendizaje, o una escuela de enseñanza-aprendizaje. En esta escuela, Kong pretendía a todos sus alumnos enseñar virtudes de un ciudadano, las virtudes que debería tener un ciudadano. Y esas virtudes tenían nada más que ver cómo debería ser una persona si llegaba a ser gobernante. Él decía que un gobernante debería ser justo y virtuoso. Y muchas de las personas que deberían estar en el poder o que estarían en el poder deberían gozar de esas características personales. La escuela de Confucio fue con el tiempo adquiriendo popularidad y también a la par que cuando Confucio fue creciendo, se le consideró extremadamente popular a él y a sus creencias. Y hay que mencionar que Confucio ya en su etapa adulta, a pesar de que fue un formador de muchos gobernantes, recién en su etapa adulta pudo él ser parte del sector público de la China. Y cuando él ocupó ese espacio, obviamente entendió aún más cómo un gobernante estaba expuesto a muchas de las limitaciones de las personas que estaban alrededor. Nos referimos a lo que ahora nosotros conocemos como corrupción, para no alargarnos mucho. Entonces, mientras Confucio pudo estar en el sistema público de su país, él logró, por ejemplo, bajar de forma abrupta el crimen en la región. Pero él no se limitó solamente a poner a raya a los delincuentes, sino que también tenía o estableció reglas muy estrictas, como por ejemplo, él decía de que los hombres deben caminar por un lado de la calle y las mujeres por el otro. Entiéndase esto como una situación moral,
y no como una situación de género o sexo, como ahora lo entendemos. Hoy sería muy complicado, obviamente, hablar sobre esos temas, pero en este tiempo se veía como un asunto moral. Había otras reglas estrictas también que se practicaban en la escuela de Confucio, que era, por ejemplo, el asunto de la vestimenta, etcétera, etcétera. Cosas como esas que han sido parte de la cultura china. Después de varios años en el cargo público, Kong finalmente renunció, pero nunca él pudo cambiar la cultura china porque la cultura, igual que el resto de culturas, ha estado siempre impresa por estas debilidades humanas y que, como dije anteriormente, se pueden describir en un solo contexto y que nosotros lo entendemos muy bien, que se llama la corrupción. Sin embargo, incluso después de la muerte de Kong, su filosofía y sus enseñanzas tuvieron un gran impacto, especialmente en las nuevas generaciones, y sus ideas se mantuvieron vivas y se amplificaron gracias a sus estudiantes, quienes lograron alcanzar altos puestos en el gobierno, convirtiéndose en asesores de diversos gobernantes. Y sus enseñanzas fueron recopiladas en textos que hoy conocemos como las analectas. Y su filosofía se ha expandido manteniéndose hasta nuestros días. Para finalizar este tema, tendría que decir que en las escuelas chinas, a las nuevas generaciones de niños, de niñas y niños chinos actualmente, se les enseña la filosofía confuciana. Esta filosofía que es parte de la formación de la sociedad china como tal, forma parte de la cultura popular china. Y se puede decir que ha regido en cierta forma y en su mayor parte el comportamiento de las personas que han sido gobernantes en la China. Es por eso que es importante, bueno, desde mi punto de vista ha sido importante hablar de estos aspectos más que de otros que determinan realmente cuál es la esencia o el centro de estas sociedades que hoy son los llamados los grandes gigantes asiáticos. Bien, son apenas 40 minutos, realmente me hubiese gustado extenderme un poco más, pero tengo que pasar a las conclusiones y decirles que estos dos países, los más poblados del planeta, como dije antes, tienen una ideología que ha marcado no solamente a sus naciones, sino también al resto del planeta, y las han convertido en lo que son el día de hoy. En este sentido, tenemos que decir que las actuales China e India se han convertido en dos potencias económicas que están en este momento en el contexto de la globalización jugando un papel muy importante en lo que se refiere a la distribución del comercio en el mercado internacional, donde Ecuador obviamente también juega un papel, no como estas sociedades, pero como pasaré a explicar más adelante, nos obliga a tener una mirada sobre estas sociedades porque a pesar de que la China y la India se han basado para su crecimiento en diferentes modelos, ellos han sabido aprovechar sus ventajas y más que todo sus ventajas culturales, filosóficas e ideológicas para escalar puestos en este panorama internacional. De hecho, la expansión que tiene ahora la China y la India, más que todo en lo que tiene que ver con la exportación y exportación de productos, le ha dejado a América Latina en un panorama de constante expectativa. Actualmente se buscan alianzas con estos países porque se habla de que próximamente la hegemonía número 1 del mundo probablemente podría entrar en disputa con esta ola asiática que viene desde Occidente. Estamos hablando de los Estados Unidos en la región, en América, como el principal hegemón, como la primera potencia mundial, y estas economías emergentes que ahora nacen, y de las cuales vuelvo a recalcar sus principales virtudes y quizá la fuerza mayor que les ha llevado a establecerse hasta este momento como una amenaza para la principal potencia mundial es su ideología y su filosofía. Ahora en el panorama internacional se ha pasado a denominar a estas dos naciones como Chindia. Es la unión entre la China y la India. Y
se lo he dicho así porque su crecimiento a la par, obviamente, como acabo de decir, amenaza los intereses de las actuales hegemonías mundiales. Para Ecuador, en este caso, porque tendríamos también que verlo desde nuestro punto de vista, no perder de vista, valga la redundancia, la evolución que han tenido estos países y lo que ellos significan a futuro, en el presente y en el futuro, nos podría dar a nosotros la oportunidad de encontrar dentro de todo este contexto llamado globalización, la oportunidad, decía, de encontrar un espacio donde podamos desarrollarnos primero como nación, luego como región y luego como parte de este sistema donde cada vez más el sistema económico, más que todo el sistema económico internacional, tiene amenazas y oportunidades para todos los países. Bien, vuelvo a pedirles disculpas, no puedo profundizarme más debido al tiempo, pero esos son los aspectos más importantes que he creído convenientes para hablar acerca de estas dos grandes civilizaciones, la China y la India. Muchas gracias. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, si la doctora Cardona nos permite, podríamos pasar quizá a un set de preguntas. Muchas gracias, doctor. Bueno, por cuestión del tiempo, vamos a contestar una pregunta. Javier tiene una pregunta, por favor, puede activar su micrófono. Muchas gracias, doctora. Sí, Juan, quisiera que más bien me ayude repitiendo una parte que fue muy importante, en la que usted nos hacía el análisis de la cultura china, en el cual ellos tienen o se fundamentan en 4 aspectos que respetan ellos. Es la familia, la autoridad, la naturaleza, y dijo un punto adicional que es la que no tengo claro. Si es tan amable, Juan, me podría ayudar con esa parte. Sí, muchas gracias. Realmente estos son los aspectos fundamentales y, de hecho, como acabo de decir, todos estos giran alrededor de la ideología, la familia, el respeto a la naturaleza y, permítame, por favor, tiene que ver con el respeto a ellos mismos como persona, como sociedad. Es decir, el hecho de entender que cada individuo en la sociedad china es parte de un conglomerado, es parte de un universo, es una cosmovisión que obviamente se entiende como sociedad china. Gracias, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Luis tiene una pregunta, por favor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Una pregunta, ¿el Buda chino es el mismo Siddhartha Gautama de la India o es una reencarnación? Este tema resulta ser muy complejo porque los dioses de la India, en primer lugar, son dioses que también mueren y son dioses que reencarnan, igual que las personas. Van en este sistema de la búsqueda de la perfección. Y su pregunta es muy buena porque realmente es un tema que se ha planteado en muchas conversaciones cuando se habla acerca de las creencias religiosas. Desde mi punto de vista, esta respuesta tiene que ver, esta pregunta tendría como respuesta a la forma como cada sociedad ve a sus deidades. En el caso, por ejemplo, en el caso de la India, debemos recordar que el sistema de castas hace que las personas atiendan a la reencarnación como algo divino. Lo mismo pasa en la China. Por tanto, estos dioses también se van ajustando a ese tipo de creencias y se van ajustando también al sistema social en el que cada una de las personas, dependiendo de los países, viven. Es por eso que decir que la religión es la misma, el budismo es el mismo, el origen de la religión es la misma. Sin embargo, el contexto del entendimiento que tiene cada una de las sociedades es diferente. Es realmente complejo responder esa pregunta, pero vuelvo a felicitarles, una muy buena pregunta y que nos llevaría quizá a profundizar de forma individual más en la búsqueda de nueva información acerca de aquello. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Nos estaríamos viendo en el próximo webinar. Que tengan una excelente tarde.